Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 12, temporada 1. Trámites de interconexión de paneles solares a CFE. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Buen día, impulsores. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Querétaro, 14 y 15 de agosto. Lázaro Cárdenas, 21 y 22 de agosto. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Y ahora, las noticias de la semana. Planta de CFE en Tula violó el límite de emisión de contaminantes mortales durante 4 años. La planta termoeléctrica de Tula, ubicada al norte de la Ciudad de México, violó el límite legal de azufre en el combustóleo que quemó entre 2016 y 2019. Debemos recordar que cuando se quema combustóleo con alto contenido de azufre sin filtros, puede provocar una muerte prematura y que más personas desarrollen enfermedades respiratorias como bronquitis crónica, así como algunos tipos de cáncer. Proyectos de energía limpias siguen firmes en Yucatán. El presidente de la Canacintra Yucatán dio a conocer que pese a la pandemia del COVID-19, no se ha cancelado ningún proyecto de energías renovables en la entidad. Energía Renovable de la Península. El parque eólico efectuó sus primeras pruebas desde el pasado mes de mayo. Está conformado por 36 aerogeneradores de 120 metros de altura. CFE ganó 25,000 millones de pesos durante la cuarentena por COVID-19. La Comisión Federal de Electricidad, CFE, elevó su ganancia a 114.1% en el segundo trimestre de 2020, respecto de lo que obtuvo en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, en lo que va del año, la pérdida de la compañía eléctrica fue de 96.781 millones de pesos por la merma cambiaria de enero a marzo. Confiabilidad eléctrica. AMLO va a la corte. Cambio en Conamer. El presidente interpuso 2 recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la suspensión dictada por esa corte contra su política de confiabilidad eléctrica y por otro, nombrará a Alberto Montoya Martín del Campo, actual subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, como nuevo titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. IPN, alumnos crean dispositivos para generar energías renovables. Michelle Ayala Canseco y Jesús Salvador Salcedo Castañeda, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, construyeron un reforzador de viento para un aerogenerador vertical. Construyeron el primer prototipo en su tipo, conformado por 10 aspas y 2 tapas cónicas, colocadas alrededor del aerogenerador para aumentar la velocidad y lograr un empuje constante hacia las aspas del rotor. Energía sobre el agua. Inaugurada en España la primera planta fotovoltaica flotante. Este parque fotovoltaico flotante se halla en Extremadura y genera una potencia de 1.1 megavatios. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. A continuación, iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Gracias, muy buenas tardes. Buenas noticias. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con los trámites que necesitamos hacer cuando hacemos una instalación fotovoltaica. Son los trámites de interconexión de paneles solares. Y pues vamos iniciando con la primera diapositiva. Y recordando solamente que para todo lo que está relacionado con las energías renovables, con la siguiente diapositiva,
siempre existen documentos que ha desarrollado la Secretaría de Energía y que ha desarrollado la Comisión Reguladora de Energía y que siguen en actualización. Y de acuerdo entonces a uno de esos documentos, que es la Ley de Transición Energética, en su reglamento y disposiciones administrativas, que son de carácter general en materia de generación distribuida, pues ahí informan que los mexicanos tenemos la libertad de instalar en los domicilios o en los negocios o para negocio nuestra propia central eléctrica de generación distribuida y generación limpia, siempre y cuando sea menor a medio megawatt, realizando lógicamente un contrato de interconexión con Comisión Federal como suministradora de servicios básicos. Pero yo aquí me pregunto, ¿y cuáles son los requisitos para realizar un contrato de interconexión en pequeña escala? Recuerden que la pequeña escala es abajo de medio megawatt. ¿Y cuáles son esos requisitos con la Comisión Federal de Electricidad? Pues vamos a analizarlos. Y bien, primero es importante que tengamos las siguientes premisas: que para realizar el contrato, pues lógicamente debemos de contar con un contrato de suministro normal en baja tensión o en media tensión, que las instalaciones eléctricas cumplan con las normas oficiales mexicanas y con las especificaciones de Comisión Federal. ¿Eso qué quiere decir en ese punto de que cumplan los requisitos de las normas? Pues que requerimos que en donde vamos a hacer una instalación fotovoltaica, el domicilio, sea negocio, sea vivienda, cuente con la instalación correcta de acuerdo a lo que manda la normativa, la 001, donde establece el calibre del cable, la caída de tensión, donde la norma de la Comisión Federal establece cómo se hace la acometida y cómo se hace la interconexión a la red. Esas son instalaciones que cumplen con las normas. Es otro de los requisitos para poder realizar un contrato de interconexión. Y el tercero, que la potencia de la fuente no sea mayor de 10 kilos. Eso es muy importante para servicios de baja tensión, es decir, servicios domésticos principalmente, y cuando hablamos para servicios de negocios o de pequeñas empresas, pues que la fuente no sea mayor de 50 kilos. Entonces son dos valores clave que requerimos conocer cuando vamos a desarrollar un proyecto para una instalación fotovoltaica. Por lo tanto, los requisitos para realizar contratos de interconexión, la Comisión Federal junto con la Secretaría de Energía dieron a conocer la resolución 142 en el 2017 en el Diario Oficial de la Federación, donde ponen los siguientes requisitos: que todo contrato de interconexión cuente con una solicitud de interconexión, un croquis de la ubicación geográfica de la central eléctrica y sus coordenadas geográficas, un diagrama unifilar de la central eléctrica y en su caso de los centros de carga que pueden compartir en el mismo punto la interconexión o conexión. 4. Una ficha técnica de la generación utilizada, es decir, fichas técnicas de los paneles solares. 5. Una ficha técnica y certificado del inversor de corriente o sistema de adecuación de corriente, que en este caso pueden ser microinversores o inversores centrales. Y número 6, copia del último del recibo de luz debidamente, lógicamente pagado. Entonces, esos requerimientos lo estamos viendo ahorita ahí en la diapositiva, que están numerados del D1 al D6. De esos 6 requerimientos, todos
los instaladores, ya sean clientes de pequeñas cargas, clientes de energía exenta, pues deben de cumplir el 1, que se llama requisitos para realizar un contrato de interconexión. El 2, llenar el formato 1, que es la solicitud para la interconexión de módulos solares a la Comisión Federal. El 3 es el anexo 2, es un formato de solicitud de interconexión a las redes generales de distribución. El 4 es el contrato de interconexión a pequeña escala, que nos toca a los que nos dedicamos a la instalación doméstica y comercial. Es el contrato para la generación distribuida, que está basada en el net metering. Y el número 5 es el contrato de interconexión a las redes generales de distribución, que eso aplica para la media tensión. Y el 6, que es el contrato de contraprestación de generación distribuida. Ese contrato de contraprestación de generación distribuida solamente es para aquellos productores exentos. Es un contrato que se le llama para generadores exentos, y también se les paga como net billing. Es decir, de todo lo que de estos 6 puntos, a nosotros nos toca ver el D1, el D2, el D3 hasta el D4, y pues vamos pasando a la siguiente diapositiva para ver los requisitos para realizar un contrato de interconexión. En la siguiente diapositiva vemos los requerimientos para entonces lograr un contrato de interconexión, y nos dice lo siguiente, que los requisitos para realizar el contrato de interconexión, que están publicados en la resolución 142, pues vienen siendo los siguientes. Primero, que cuando vayamos a realizar un contrato de interconexión, hay que asegurarnos que, así dice la ley, es un trámite de ventanilla gratuito, y para que se logre el trámite excelentemente bien, pues se requieren de los siguientes documentos. Cuando sea para personas físicas en baja tensión, pues vamos a llenar una solicitud de interconexión. ¿Cómo? Número 1, vamos a conocer la lista de requisitos para la contratación de servicios fotovoltaicos. 2, vamos a llenar la solicitud para la conexión como clientes con cogeneración renovable o sistema de cogeneración en pequeña escala. 3, vamos a llenar el anexo 2, que es el formato de solicitud de interconexión a las redes generales de distribución para centrales eléctricas menores a 5 megawatts. Bien, y 5, pues un contrato de interconexión B, que ya le toca entonces a los de la media tensión. Vamos viendo entonces con detalle esos requisitos en la siguiente diapositiva. Vamos en el número 5. En la siguiente diapositiva, vamos a poner la siguiente diapositiva. En el número 6 es el contrato de contraprestación. Dijimos que el 5 es media tensión y el 6 es un contrato de contraprestación para las figuras de clientes que hacen instalaciones que se le llaman como de energía exenta. Es algo diferente a nosotros, que somos de generación distribuida. Número 7. Se requiere copia del último recibo sin adeudos. El último recibo o factura de luz debidamente pagado, lógicamente. 8. Hay que llevar una identificación oficial. Copia del INE. Debe ser del titular del recibo de la luz. El nombre que diga el recibo de la luz debe ser el INE, que tenga el mismo nombre. Y si va a ser un gestor o un representante legal, pues también debe llevar copia de su INE. Número 9. Si es un gestor o un representante legal, se requiere carta poder simple para poder gestionar el contrato. Número 10. Debemos de incluir
unas coordenadas geográficas que le llamamos georreferencias, es decir, con el Google Maps sacamos un croquis de la ubicación geográfica del predio donde tenemos instalada nuestra central eléctrica o nuestro sistema fotovoltaico. 11. Añadirle un diagrama unifilar del sistema fotovoltaico o central eléctrica, o en su caso, cuando sean centros de carga que van a compartir en el mismo punto interconexiones o conexiones a la red. Como número 12, debemos de entregar copias de la ficha técnica certificada del generador o de los paneles solares utilizados para conocer que la Comisión Federal conozca la potencia de los mismos. Número 13, también una copia de la ficha técnica y certificado del inversor de corriente, que también le llaman sistema de adecuación de corriente, y eso también es importante. El número 14, debemos tomar fotografías de las conexiones, de la instalación e incluirlos en nuestro folder. El número 15, se solicita en muchas ciudades instalar una placa metálica informativa. Esa placa deberá de incluir datos técnicos del sistema solar. La placa debe quedar visible desde el exterior del inmueble para que el personal de comisión se pueda dar cuenta, y debe de incluir el valor de la potencia eléctrica en kilowatt pico. ¿Qué más debe de incluir? En la siguiente diapositiva vamos a cambiar la diapositiva. En la siguiente diapositiva, aparte de la potencia eléctrica, vamos a requerir, nada más permítanme cambiar diapositiva un momento, que decíamos, se instala una placa metálica informativa donde lo pueda ver el personal de la Comisión Federal y que incluya la potencia eléctrica en kilowatt pico, el área ocupada por los paneles solares o el generador fotovoltaico en metros cuadrados, la configuración eléctrica del generador fotovoltaico flotado o aterrizado, si lo pusiste en serie o si lo pusiste en paralelo, la tensión de interconexión, o sea, el valor de la tensión de la corriente alterna, que esté balanceado si hablamos de 2 o de 3 fases, el tipo de sistema fotovoltaico en función de las fases que acabo yo de mencionar, ya sea de un monofásico de 2 hilos o un trifásico de 3 hilos, sin tomar en cuenta la tierra. El neutro, perdón. El siguiente punto que se requiere poner en la placa es la frecuencia de operación, pues son 60 Hz. Y por último, la cantidad y capacidad de los inversores en kilowatt, si es de 5 kilos, si es de 10 kilos, etc. Esos son los requerimientos para las personas físicas. Para las personas morales, siguiendo en la siguiente diapositiva, ya por ahí ya vimos esa diapositiva. Para personas morales, que son los comercios o la industria de media tensión, son los mismos requisitos anteriores, pero debemos de adicionar, no hay que moverle, debemos de adicionar hacia atrás una copia del acta constitutiva y una constancia del Registro Federal de Causantes, subrayando quién es el apoderado o el representante legal, o sea, lo que son tortillerías, paleterías, que sean sociedades de un grupo de personas. Adicionar también el poder notarial si se avala un representante legal que es el que vaya a firmar los documentos. En ese caso, con el poder notarial no es necesaria la carta poder. En el siguiente punto, pues se requiere un documento aprobatorio por parte de una unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Fíjense aquí este punto importante. En la media tensión ya se requiere que vaya una unidad verificadora de las instalaciones eléctricas para corroborar que nuestra instalación del negocio, cuando tenga subestación,
se encuentre cumpliendo requerimientos, y entonces la unidad de inspección o verificadora nos hará el reporte correspondiente. Si el reporte es adecuado, podemos seguir con nuestros procesos. Se requiere una copia de línea o identificación oficial del que vaya a ser el representante legal, y decíamos el registro federal de la empresa. Una vez que ya fue la unidad verificadora, el documento aprobatorio puede ser un certificado de la unidad de inspección para servicios de media tensión, o sea, cuando tenemos una subestación particular. En el 1.7 se requiere entonces, después de eso, y que ya hicimos nuestro sistema o que ya instalamos nuestro sistema fotovoltaico, el dictamen de una unidad verificadora de instalaciones fotovoltaicas, y ese dictamen oficializado por una UBI va a tener una validez oficial con una duración que va hasta 5 años. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Con la siguiente diapositiva terminamos con el 1.8 para personas morales. Aquí hay que incluir una foto de la placa del transformador mencionando las características eléctricas, es decir, la foto debe estar fijada en donde está el valor de los kVAs, y si hay algunos otros datos técnicos interesantes hay que tomarle ahí la foto y la vamos a incluir en nuestro papeleo cuando sea media tensión. Hay unas notas que es bueno que revisemos. Si vamos a cambiar de nombre el negocio, si vamos a aumentar la carga, o si se hace el pago con tarjeta, es conveniente ir físicamente a la ventanilla a realizar movimientos antes de hacer la solicitud de interconexión. También es importante recordarles que se requieren 2 juegos, uno completo y otro sin manuales ni la ubicación, es decir, juegos de la información que mencioné menos copia de las fichas técnicas. Se debe de entregar, en algunos casos piden todo escaneado, entonces hay que escanearlos y entregar una memoria a la oficina de la Comisión Federal. Ellos piden que sea en una memoria con una capacidad de 4 megas, o que se los podemos enviar por WeTransfer a un correo electrónico que indique la oficina de la Comisión Federal. También se debe de indicar el tipo y la capacidad del transformador, dejarlo por escrito si es de aislamiento mecánico. Es responsabilidad entonces ahora del usuario del sistema fotovoltaico contar con los manuales técnicos del sistema en su conjunto, es decir, con todas las fichas técnicas de cada uno de los subsistemas, porque de repente se va a requerir tener una retroalimentación con el personal de Comisión Federal cuando esté haciendo la revisión o la instalación del medidor de interconexión. Entonces es conveniente que tengamos también esa copia, y dice aquí que es responsabilidad del usuario. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de estos trámites de interconexión, pues vamos empezando con el primer documento. Vuelvo a insistir, para baja tensión solamente se requieren 4 documentos. Para media tensión, 5 documentos. Para productores exentos, 5 documentos. Entonces ahorita voy a hablar para la baja tensión. Primero, ahí tenemos en nuestra pantalla el formato 1, que es una solicitud para la conexión de un cliente con generación renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala. Es la presentación que tiene el documento. Y luego vemos del lado derecho el formato 2, que es la verificación para la conexión de un cliente con generación renovable. Entonces, pues vamos a empezar a ver cómo se llenan esos documentos, y nos vamos con la siguiente diapositiva para empezar con la solicitud. Ahí está el formato 1. El formato 1, que es el primero de 4, es la solicitud para la conexión de un cliente con generación
renovable o sistemas de cogeneración en pequeña escala. Y lo primero que se requiere son los datos comerciales. Nombre del cliente es el nombre del dueño de la finca donde estábamos poniendo los paneles solares, con su dirección, la ciudad o población, el estado y el registro móvil de usuario. El registro móvil de usuario lo vamos a obtener del recibo de luz. En el recibo de la luz, en la parte superior, hay un dato que se llama RMU. Todo ese valor, todos esos números, hay que copiarlos ahí donde dice RPU. Y la tarifa, pues la tarifa se pone si es la tarifa 01, si es la tarifa 02. Acuérdense que ahora la tarifa 02 se llama PDVT. O si es la tarifa de media tensión, se va llenando según la tarifa, que la sacamos también de la factura eléctrica del lado superior izquierdo. Y de esa manera llenamos la primera parte de los datos comerciales. En donde dice datos de la instalación actual, tenemos que anotar donde dice voltaje que la comisión suministra, el voltaje que tenemos contratado, si es 120 voltios promedio o si es 220, hablando en una o dos fases. Enseguida en la parte de abajo dice kilovatios totales instalados, es decir, cuántos kilovatios tenemos instalados. Bien, pues si fueron 4 paneles de 250 watts, por los kilovatios totales instalados serían de 1000 kilovatios. Y luego donde dice kilowatt instalados son otra vez el total de la potencia que se instaló de los paneles solares. Ahora, si fueran 10 paneles de 300 watts, por los kilowatts instalados serían 3 kilos o 3000, porque dijimos que son 10. Y los kilowatts contratados es lo que está en su recibo de luz, o si no, preguntarle a la Comisión Federal cuáles son los kilowatts que tenemos contratados con ellos. Enseguida, donde dice instalación propuesta, nos dicen, oiga, indique el tipo de fuente de energía a usar. Pues es solar, eólica, biogás, cogeneración. Por lo de nosotros es solar y le ponemos una palomilla. Número 2, indique el número de unidades generadoras, paneles solares, hélices. Pues dijimos que los que hayamos calculado instalado, 4, 10 o 20, etcétera, son la cantidad de unidades. Pasamos a la siguiente diapositiva, al número 3 de la instalación propuesta. En la siguiente diapositiva, el número 4 dice, ahora indique la producción diaria promedio estimada de la planta de generación. Para calcular la producción diaria promedio de la planta de generación, vamos a multiplicar las horas solares pico por la potencia instalada en watts. Vamos a adelantar una diapositiva para ver las horas solares pico. Ahí tenemos las horas solares pico promedio de cada estado de la República. De tal manera que si estamos, por ejemplo, en Jalisco, las horas de sol son de 5.5, o en Michoacán 5.5, o en Durango es de 6, en Guanajuato de 6.5, en Sinaloa de 6, o en Tamaulipas de 4.5, o Puebla de 6.5. Si fuera para Campeche de 5, vamos a hablar para Jalisco, no, un número cerrado, Durango, 6 horas. Nos regresamos a la diapositiva que estábamos viendo, hacia atrás. Dice, indicar la producción diaria promedio estimada de la planta de generación en la parte superior. Si hablamos de 5 horas solares pico, y hablemos de 4 paneles de 250, serían 1000 watts. 1000 watts por 5, pues ¿cuánto nos da? Nos da 5000 watts hora. Entonces le ponemos, dice, indicar la producción diaria 5000, le ponemos el número 5000, ahí donde dice WH, 5000 watts hora. ¿Cómo logramos ese número? Lo logramos sumando la potencia de los paneles en watts
multiplicado por la hora solar pico promedio por estado. Número 5. Ahora hay que escribir el modelo y la marca del dispositivo que me convierte la corriente alterna en la corriente directa en corriente alterna, es decir, el inversor. Entonces el modelo y la marca puede ser un inversor Solis, y esa es la marca, y el modelo puede ser un 4S, o puede ser un Huawei, o puede ser un Fronius, y ya nos fijamos qué marca es el que tuvimos que comprar y lo ponemos ahí. En el número 6 dice: indique las protecciones que le está incluyendo. Recuerden que los inversores nos lo tienen que entregar debidamente registrados cuando tenga sistemas de control por sobrevoltaje. Si sí lo tiene, le ponemos paloma. De control de bajo voltaje o subvoltaje, le ponemos paloma si nuestra ficha técnica lo dice. Sincronía instantánea. Si nuestra ficha técnica dice que se sincroniza a 60 Hz de inmediato con la frecuencia, pues le ponemos sincronía instantánea y le ponemos paloma. Frecuencia. Cuando nos lo venda, tenemos que ver la ficha técnica que diga que está adaptado para México a 60 Hz. Que tiene sistema anti-isla, es decir, que ante cualquier variación eléctrica se aísle, se salga de la red para que no se queme, para que se cuide el propio inversor, y que tenga sistemas de control de sobrecorriente, es decir, que cuando llegue una sobretensión también se puede aislar de la red en forma automática. Entonces ahí hay que indicar qué protecciones tiene, poner palomas si las tiene, o no poner nada si no las tiene. ¿De dónde sacamos esa información? De la ficha técnica del inversor. 6B. En el caso de la media tensión, tenemos que indicar la marca y el modelo de las protecciones incluidas. Eso luego lo vemos cuando hablemos de media tensión. Ahorita estamos con la baja tensión. Número 7. Ahora, indicar los documentos junto con esta solicitud, indicar los documentos que le vamos a entregar a Comisión Federal de Electricidad. Así que le ponemos paloma, donde yo le voy a entregar el convenio completamente llenado. El convenio es esto que estamos haciendo. Copia del manual del fabricante del generador, es decir, copia de la ficha técnica de los paneles. Copia del manual del fabricante del dispositivo de transformación de corriente directa a corriente alterna, es decir, del inversor, la ficha técnica. Y 4, una copia del Google Maps, es decir, un croquis de la ubicación geográfica. Esos son los documentos que vamos entregando a la comisión. Vamos viendo la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos el anexo 2. Muchas veces la solicitud que llenamos ahorita no es suficiente. Hay otros lugares, otras oficinas de comisión que prefieren que les entreguemos este anexo 2. Este anexo 2 también es un formato de solicitud de interconexión. Entonces, fíjense, ya tenemos dos documentos, el formato 1 y el anexo 2. El formato 1 en algunas oficinas lo piden. El anexo 2 que estamos viendo ahorita en la pantalla, en otras oficinas lo piden. Hay que saber cuál es el que piden. Este anexo 2 también es un formato de solicitud de interconexión a las redes generales de distribución con capacidades menores a 5 megas. Y el primer paso es igual que el anterior. Llenamos el dato del solicitante, el nombre completo, razón social si es un negocio, la calle, el número interior, exterior, el código postal, la colonia, la población, el municipio, el estado, la delegación, el teléfono del domicilio y el correo electrónico del cliente. En el número 2 romano vamos a poner los datos de contacto, como cuáles: el nombre con quien el técnico de comisión va a estar relacionado y el puesto, la calle, el número exterior y el código postal,
la colonia, la población, igual que el solicitante, el teléfono y el correo electrónico. Es decir, ahí ponemos nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, en nuestros domicilios, cuando seamos también los instaladores. Vamos viendo el número 3, que son los datos de la solicitud. Y para eso vamos a ver la siguiente diapositiva con el número 3. El número 3 quedó en la parte de abajo. Solamente piden un documento. Nos pide en datos de la solicitud cuál es la modalidad de la solicitud, si es baja tensión o media tensión, y en nuestro caso pues es la baja tensión. Y luego ya seguimos ahí con esa siguiente filmina, y ahí lo que nos está diciendo es en el número 4 la utilización de la energía eléctrica producida. Es decir, ahí vamos a palomear, dice consumos de centros de carga, de cuánto es el consumo que están reportando los centros de carga. ¿En dónde lo podemos ver? Pues en el medidor o en nuestra factura de luz. Consumos de centro de carga y venta de excedentes. Como no tenemos el dato, lo podemos dejar en blanco. Venta total también lo dejamos en blanco. Número 5, datos del servicio del suministro actual. Entonces los datos del suministro actual, pues dice registro público de usuario, o sea, el registro móvil, ese donde dice RPU. Acuérdense que ahí llenamos los datos donde dice RMU, que sale de tu recibo de la luz en la parte superior. Nivel de tensión de suministro, pues si es 120 promedio, 115, 120, 127, o si es 220 cuando es un PDVT. Número 6, central eléctrica. Dice fecha estimada de operación normal. ¿Cuándo vamos a interconectar nuestra central eléctrica, los paneles solares? Ahí vamos a poner el día, el mes y el año, pero eso es cuando ya nos hayan instalado el medidor bidireccional. Porque acuérdense, nosotros podemos hacer la interconexión aún sin medidor bidireccional, pero desafortunadamente no se van a registrar mejoras, no va a haber ahorro de energía, porque los medidores que existen en los domicilios, sean mecánicos o sean de display electrónicos, pues no me van a estar registrando la cantidad de energía sobrante o la cantidad menor de lo que yo esté consumiendo. Entonces es mejor poner ahí donde dice fecha estimada de operación, la fecha de cuando me pongan el medidor bidireccional. Enseguida dice que llenemos el dato de capacidad bruta instalada, es decir, el total de paneles solares en kilowatts. Si son 10, dijimos de 300 watts, pues serían de 3 kilowatts o 3000 watts. Capacidad de incrementar, ahí nos están dando la oportunidad que le señalemos si durante el año vamos a incrementar la capacidad, es más que si vamos a poner más cantidad de paneles. Si lo tenemos proyectado, ahí lo podemos poner como opcional. Y el del lado derecho dice generación promedio mensual estimada en kilowatt hora por mes. Bueno, como ya vimos las horas solares por estado, y si tomamos el valor de un estado de 5 horas solares pico, la multiplicamos. En este caso yo hablé de 3 kilos para este documento. Multiplico los 3 kilos por las 5 horas, pues me da 15 kilowatt hora, pero es diario. Nomás lo multiplico por 30 y me da 4500 kilowatt hora por mes. De esa manera se hace. Entonces la generación promedio es multiplicar la potencia de los paneles en kilowatt multiplicado por las horas solares del estado donde estamos poniendo los paneles solares y multiplicarlo por 30 días del mes. En el número 7 dice manifestación de cumplimiento a las especificaciones técnicas generales. Dice ahí que debemos de
firmar donde dice manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la central eléctrica cumple con las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a las disposiciones aplicables. Y ponen del lado izquierdo tecnología para generación de energía eléctrica. ¿Es solar o es eólica? Pues la paloma es en lo solar. ¿Es de biomasa o de cogeneración? Ninguna de esas. Y como no hay que especificar nada, todo demás queda en blanco. Dice número de unidades de generación. Hace rato hablamos de 10 paneles de 300 watts. En el número de unidades 10. Combustible principal, pues el sol. Combustible secundario, pues no existe más que el sol. Eso son las partes con que se llena entonces este trámite. Esta es la solicitud de interconexión y ahí terminamos el número 1 y el 2. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Con la siguiente diapositiva, ahí solamente nos mencionan que nosotros debemos anotar las coordenadas UTM. ¿De dónde salieron? Pues salieron de el Google Maps. Las coordenadas es la longitud y la latitud, son las coordenadas XY y las anotamos ahí. Aparecen en el Google Maps en la parte superior donde dice latitud y longitud. Y por último, pues firmamos de que todo lo que estamos anotando ahí es verdad. Y el sello de firma nos lo va a poner la oficina de la Comisión Federal de la Electricidad. Y ese documento entonces fue el formato de solicitud de interconexión. Ese formato, ya sea el formato 1 o el anexo 2 que ya llenamos, lo vamos a poner ya en nuestro folder, porque el siguiente documento a llenar, vamos a cambiar de diapositiva, va a ser el modelo de contrato de interconexión. Ese mero va a ser el modelo de contrato de interconexión para fuentes de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña escala. Somos nosotros cogeneradores. Y ese contrato, pues ya lo pueden leer con detalle. Todos estos los pueden bajar de la liga de la Comisión Federal de Electricidad o de la liga de la Comisión Reguladora de Energía. Este contrato es para nosotros en pequeña escala, ya sea para una fase o para dos fases, es decir, para un sistema doméstico o para un sistema residencial y aún para un sistema comercial. Y entonces ahí en los espacios vacíos el suministrador pues va a ser la Comisión Federal y el generador pues vamos a ser nosotros, y dice está representado por, y si el dueño de la finca es el que va a ir, pues él pondrá su nombre. Si nos da una carta poder, pues nosotros pondremos nuestro nombre, que vamos a ser sus representantes en su carácter de representantes de este señor. Y luego en declaraciones, en donde el punto 1 dice declara el suministrador, dijimos que el suministrador es la Comisión Federal. Eso le toca llenarlo a la Comisión Federal, porque en cada oficina el señor responsable pues es un ingeniero que tiene su propio nombre. Él debe de poner la firma o la secretaria, él debe de poner la escritura pública del lugar, bajo qué notario público. Eso es como un suministrador, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad. Y luego nos vamos a la siguiente diapositiva para ver lo que somos nosotros como generadores. Ahí como generadores pues también tenemos que declarar. Esa sí la vamos a llenar ahorita. Dice que como generadores, opción 1, persona física. Ahí donde dice opción 1, persona física, pues vamos nosotros a llenar el dato específico. Dice, bien, pues esta persona física se identifica con, pues le ponemos el INE, la tarjeta de identificación es el INE.
expedida por el propio INE de fecha, y le ponemos la fecha que tenemos, que puede ser cualquier día, el 8 de agosto. Ese es el número 1 que se debe de presentar la persona que está haciendo el llenado de la interconexión ante la comisión, que es persona física. Opción 2, si fuera persona moral, pues tenemos que llevar una copia o decirle la copia de la escritura pública, donde ponemos qué número tiene la escritura pública, de qué fecha, ante qué licenciado, ante qué notario público. Todo eso nos va a ayudar la tortillería, la tienda de abarrotes, cualquier comercio que estén en sociedad anónima. Eso lo llenan como personas morales y ponemos el domicilio, y una vez que llenamos esos documentos, pues vienen las cláusulas, y las cláusulas pues vamos a ver solamente las más importantes, y vamos a cambiar de diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, y ahí en donde dice quinta parte, que dice entrega de energía por el generador, pues ahí tenemos que poner la potencia, porque dice que el generador se compromete a poner a disposición del suministrador la energía producida por la fuente de energía renovable o por el sistema de cogeneración en pequeña escala, y el suministrador se compromete a recibirla hasta un total igual a la energía asociada a la potencia por la potencia que ahí vamos a poner. Ya cambió. La potencia que vamos a poner ahí es la potencia de salida del inversor. Si son microinversores, por la suma de sus potencias. Si es inversor central, la potencia de salida en kilowatt, que es la potencia máxima a instalar y que va a depender del tipo de servicio. Recordemos que para usos residenciales hasta 10 kilos en baja tensión, y para comercios hasta 50 kilos. Eso es donde debemos de llenar. Los demás siguen siendo datos que en su momento ustedes van a leer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice novena, facturación y pagos. Para fines de facturación, el consumo de los kilowatt horas del generador se determinará como la diferencia entre la energía eléctrica entregada por el suministrador y la entregada por el generador. Ahorita lo voy a explicar. Cuando la diferencia sea negativa, se considera como un crédito a favor del generador, que podrá ser compensado dentro del periodo de 12 meses siguientes. De no efectuarse la compensación en ese periodo, el crédito será cancelado y el generador renuncia a cualquier pago por este concepto. Cuando la diferencia sea positiva, se considera como un crédito a favor del suministrador y se facturará en la tarifa aplicable según el contrato mencionado en la cláusula octava. Ahí va la explicación de esta parte novena, facturación y pagos. Pues fíjense que ahora la Comisión Federal ya no nos paga dinero por enviar energía eléctrica a la red. Ahora lo que sucede es que ellos durante el año, cada mes, si es mensual, cada 2 meses, si es bimestral, hacen una diferencia entre la energía eléctrica que nos suministra y la energía eléctrica que nosotros entregamos de sobra. Entonces el diferencial, cuando sea negativo para ellos, es un crédito porque nosotros le estamos vendiendo electricidad. Pero ese crédito, esos kilowatts que mandamos a favor de nosotros, los van a ir sumando durante el año. Pero durante el año, o sea, el periodo de 12 meses, los podemos seguir disfrutando, los podemos aprovechar y se reduce más nuestro recibo de luz. De tal manera que se trata de utilizar toda la energía eléctrica que nosotros generemos, la que está generando nuestros paneles, pero también la que se va acumulando, porque si se acumula y no lo usamos, pues no va a haber compensación, el crédito lo van a cancelar, y ahí cuando firmamos este contrato nos dice
el generador renuncia a cualquier pago por este concepto. O sea, nos están diciendo, no les vamos a pagar, y si firmas, pues no, y no consumes tu energía sobrante, pues considérala que ya está perdida, ya no hay compensación, así es que mejor aprovecha para que la puedas disfrutar de ella. Dice que cuando la diferencia sea positiva, es un crédito a favor del suministrador y se facturará en la tarifa aplicable según el contrato mencionado. Entonces ahí ya va siendo diferente. De esos puntos, el más importante es esta novena: los cambios que hace la Comisión Federal y la Secretaría de Energía en cuanto a cómo se maneja la energía que sobra y que va hacia la red, y que nos dice que la podemos disfrutar o compensar en el periodo de 12 meses, pero que si no pudimos disfrutarlo, pues ya no tenemos derecho a exigirlos en el siguiente año. Y para eso, pues vamos a ver la siguiente diapositiva. Fíjense que con esta siguiente diapositiva podemos ver lo que al día de hoy existe de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal hacia nosotros. Ahorita hay 3 modelos de contrato de contraprestación de la energía que entregamos a las redes. El primero se llama medición neta de energía. En inglés es el net metering, medición neta de energía. ¿Qué es eso? Cuando nosotros tenemos paneles solares y como clientes consumimos, pero también generamos energía en el mismo contrato de suministro, pues esta energía se va a estar compensando durante el año, como lo acabamos de leer, y entonces siempre habrá una sola facturación. En esa facturación no te van a indicar si te sobró energía, si no te sobró energía, simplemente te van a estar facturando lo poco o lo mucho que tú consumiste a ellos, porque ellos ya van a estar haciendo el diferencial. Se llama por medición neta, y eso va a suceder o está sucediendo con todas las instalaciones caseras, domésticas, residenciales y de comercios. Se llama medición neta, es como nos pagan. Sigo insistiendo, y en esa medición neta, la generación eléctrica sobrante que va a la red deberemos consumirla durante los mismos 12 meses, porque si no se pierde. Número 2, se llama la facturación neta o net billing. La facturación neta o net billing es la energía consumida que la Comisión Federal factura al cliente, y es independiente de la energía que el cliente genera y vende a comisión. Fíjense lo que está diciendo. Este no es para nosotros, no es para nuestros tipos de contrato. ¿Por qué? Porque aquí no se compensa. Aquí la facturación neta se asocia a un contrato de suministro, es decir, que es para los pequeños parques solares hasta medio mega. Ellos les pagan con facturación neta. Toda la energía que consume la comisión se factura al cliente y se la pagan. Eso es para ellos. Y el tercer modelo de contrato es la venta total de energía. El cliente vende a comisión toda la energía generada y no hay un contrato de suministro del cliente. Entonces son 3 modelos, y nosotros solamente entramos en el modelo número 1, que se llama net metering o medición neta de la energía. Y ahí, en resumen, les estoy mostrando, este es un mapa de la Comisión Reguladora de Energía que nos habla del esquema de contraprestación y la facturación, de tal manera que el esquema donde estamos nosotros, que se llama net metering, que está en color azulado, dice que la energía excedente se acumula a favor del generador, lo que nos sobra, y que cuando no hay excedente, la energía faltante la compensa la comisión, que puede ser con la energía acumulada o con la energía que la comisión nos vende. Es un intercambio. De esta manera, la energía que entregamos como suministradores a la red le vamos a restar
la energía que entregan nuestros paneles solares. Nuevamente, la energía que entrega la comisión, le restamos la energía que entregan nuestros paneles y el diferencial dijimos si es positivo o si es negativo. Que si es negativo, pues se va a ir acumulando la energía y lo vamos a consumir, pero no hay dinero. Ese es el net metering. El modelo número 2, que es el net billing, ahora es diferente al net metering. El net billing es una energía que se entrega a la red por un generador. Esa energía que entrega el generador, la comisión se la va a pagar con un sistema de PML, o sea, pagos energéticos que tiene establecido la Comisión Reguladora de Energía. Entonces la energía entregada al suministrador va a ser igual a lo que esté cobrando con la tarifa aplicable en ese momento para los que estén con el contrato net billing, o sea, lo que estén generando electricidad para venderle la comisión. Y el tercer modelo, que es la venta total, pues es la energía entregada por el generador y eso se paga a precios del mercado. Eso es los tres modelos. Esos son los tres modelos. Contrato de interconexión a las redes generales de distribución para centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 megas que se elevan por una parte de la comisión, que a partir de adelante es el distribuidor. Este contrato es entonces para net billing. Ese ya no lo vamos a ver porque ese no lo llenamos nosotros, porque si se acuerdan ya llenamos nosotros primero lo que es el anexo 2 o el formato 1, o sea, el formato de solicitud de interconexión. En número 2 ya llenamos el modelo de contrato de interconexión para fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña escala. Ya vimos cómo se nos paga. Y este que estamos viendo ahorita es para net billing, ya para no abordarlo porque se llena como igual, pero tiene otros requerimientos que no nos toca ver en esta ocasión, pero que se los va a dejar quien quiera quedarse con estas diapositivas. Y luego si le damos adelante hasta la diapositiva 26 más adelante, vamos a ver otro contrato que es en la diapositiva 26, que se llama contrato para determinar la contraprestación aplicable por la energía eléctrica, que celebra por una parte Comisión Federal, suministrador de servicios básicos y en adelante el suministrador, etcétera, etcétera, y que se lleva llenando igual, pero no es para nosotros, solamente lo pongo para que se den cuenta que para cada tipo de tarifa hay un contrato. Quiere decir que hay tres tipos de contratos. Ese último que se llama contrato para determinar la contraprestación, eso es para las empresas o las empresitas que hacen instalaciones de pequeños parques solares y que les pagan con el precio marginal local, y entonces aplica para generadores exentos. Este que estamos viendo ahorita aplica para generadores exentos, que puede estar representado por una persona física o una persona moral. Y de esta manera, pues entonces tampoco lo vamos a ver como tal, solamente saber que ahí existe. Y nos vamos hasta la diapositiva 36, y en la diapositiva 36 podemos hacer ahí un resumito donde nos dice lo siguiente: la cogeneración en pequeña escala es definida para las instalaciones domésticas, comerciales e industriales de centrales eléctricas con generación menor a 0.5 megawatts como fuente de energía renovable que requieren permiso para generar electricidad e interconectarse a la red.
Estos generadores pueden intercambiar su electricidad con el suministrador de servicios básicos bajo el sistema Net Metering, por lo cual la Comisión Reguladora de Energía calculará las contraprestaciones aplicables. Es decir, la Comisión Reguladora le va a decir a la Comisión Federal cómo es que está tomando el kilowatt y cómo se está pagando entre ella misma. Y para nosotros que instalamos el sistema, pues solamente saber que va a ser por diferencia de entregas de energía eléctrica. Esa es la cogeneración en pequeña escala. Y para los generadores exentos, ¿quiénes son ellos? Pues son las pequeñas centrales eléctricas con generación menor a medio megawatt que no requieren permiso para generar electricidad. Ellos instalan su sistema y solamente hacen contratos, el tercero que por ahí se los dejé, y con ese contrato ellos van a cobrar como generadores a venderle su electricidad y productos asociados al suministrador de servicios básicos, que en este caso es la comisión, y ellos le pueden vender bajo los esquemas de net bidding o de venta total. Y aquí otra vez interviene la comisión reguladora, que va a calcular las contraprestaciones aplicables. Pues eso es lo que hay que llenar, y nos vamos a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva pues ya vemos un recibo de luz que ya tiene paneles solares, pero si se fijan pues ya va a dejar de aparecer la cantidad de energía eléctrica que nosotros estamos generando. Solamente aparece el consumo, el mayor y el menor. Eso es lo que va apareciendo. En resumen, entonces, señores, para los trámites de interconexión, pues requerimos las siguientes partes para nosotros, pequeños generadores. Primero, llenar el formato 1 o el anexo 2 de la solicitud de interconexión a las redes de la Comisión Federal. El formato 1 o el anexo 2. Segundo, completar el contrato de interconexión a pequeña escala. Esos son dos documentos muy importantes. Y luego los siguientes requisitos, dijimos, incluirle copia del último recibo de luz sin adeudos, copia de una identificación oficial de quien está haciendo el trámite, copia de la georreferencia o las coordenadas geográficas o croquis de la ubicación del domicilio donde tenemos los paneles solares, diagrama unifilar del sistema fotovoltaico, ficha técnica de los paneles, ficha técnica del inversor, fotos de la instalación y una placa que esté informando cómo están los requisitos de la instalación fotovoltaica que está lista para que sea interconectada. Eso es lo único que se requiere, compañeros, y con esto ya llevamos los documentos, el folder, a la oficina de Comisión Federal, y ahí realizamos los trámites de interconexión, y ya entonces la Comisión Federal dirá cuándo nos manda el personal para que nos haga la instalación del medidor bidireccional. Voy a hacer una aclaración. En los sistemas a pequeña escala de baja tensión, servicios domésticos, una casa habitación, una residencia o un comercio que sea de una tarifa comercial de 2 fases, este tipo de domicilios no requieren verificación o inspección de una UBI. No lo requieren, eso quedó ya aclarado. No necesitamos que vaya ninguna UBI. ¿Dónde sí se necesita? Cuando ya hacemos una instalación en media tensión. Ahí requerimos un verificador de la instalación y un verificador primero un verificador de la instalación eléctrica de la propia instalación y luego un verificador de
la instalación fotovoltaica. Entonces, que quede bien claro esa parte, espero que haya sido claro. Cierro con esta parte: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Muchas gracias, esto es lo que queríamos informar de cómo se llenan los requisitos para los trámites de interconexión, y pasamos a preguntas. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Querétaro, 14 y 15 de agosto. Lázaro Cárdenas, 21 y 22 de agosto. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Sí, adelante. Son dos preguntas rápidas. ¿Los trámites son en el área de servicio al cliente? Sí, en algunos lugares es el servicio al cliente, en otros lugares aceptan desde ventanilla, en otros lugares los pasan al departamento de planeación. Ah, ok. O sea, no son en la agencia directamente, sino es en las áreas técnicas. En áreas técnicas. Pero hay ocasiones que en la agencia te reciben los documentos y lo que no me gusta es sin revisarlos. Ah, sí, aquí deje sus documentos. Eso se tarda mucho. Ok, en el área técnica. Muy bien, segunda pregunta. Para la media tensión, veo que están estipulando la revisión del UBIE y la revisión de la unidad de inspección. Son dos personas diferentes. Sí, señor. Sin embargo, el UBIE, según su figura, es el único autorizado por la Secretaría de Energía para calificar cualquier instalación eléctrica. Cierto. Cierto. Y entonces, esta unidad de inspección, ¿de dónde salió? ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo genera? ¿Cómo está? ¿Quién lo controla? ¿Qué onda? Ay, lo voy a decir inadecuadamente. Salió de la manga de algunas oficinas de la Comisión Federal en el Estado de México, en la Ciudad de México. Allá, para la media tensión, primero te exigen que haya una unidad de inspección. Cuando ya sabemos que cuando vamos a poner los paneles solares, los instalamos, ya tendrá que venir luego la UBI. Pero nos piden que primero la unidad de inspección revise el sistema de la media tensión para ver su estado eléctrico. Eso no es en todos los lugares, pero lo pongo porque en algunas ciudades se van a encontrar con esa modalidad. ¿Quiere decir entonces que la unidad de inspección es un empleado de Comisión Federal de Electricidad? Sí, se les paga a ellos. Sí, okay. Ellos son los que cobran. ¿Pero te cobran como Comisión Federal o como unidad de inspección? Porque yo entiendo, aquí si no me hagan caso. Yo entiendo que ese dinero no entra a las arcas de la Comisión Federal, porque la Comisión Federal se deslinda de toda inspección. Entonces no hay corrupción. No, eso es lo raro, pero así está en algunos lados. Ok, gracias, es todo. Ok. Buenas tardes a todos. Mira, yo soy unidad de verificación. Viendo la pregunta del ingeniero Juvenal. Muy bien, eres un UBI, muy bien. Yo soy una unidad de verificación aquí en San Luis Potosí. Entonces, no soy unidad de inspección, quisiera ser, ¿verdad? Pero todavía no soy. Para allá voy. Lo que pasa es, mira, para tratar de no hacerlo tan largo la explicación, la unidad de verificación entra a verificar la instalación de los paneles solares y lógicamente los inversores hasta la interconexión con CFE. En una instalación doméstica o comercial no es tan complicado porque realmente nada más es pues tener sus interruptores del lado de la generación como lado de suministro
revisar los cableados, las protecciones y cumplir con la norma oficial mexicana NOM 0010-2012. Más sin embargo, en instalaciones ya un poco más complejas, como son ya desde los generadores de medio kilowatt hacia arriba, ya para la interconexión, para la generación de ese tipo de centrales eléctricas, ya precisamente los medios de protección de los sistemas ya son más complejos. Entonces ahí entra un estudio del CENACE antes de que la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía nada más regula, no se mete en tanto a los estudios. Entonces el CENACE te hace un estudio de qué tipo de protecciones, qué tipo de instalaciones, qué tipo de equipo requieres, una serie de cuestiones que ya estamos hablando de una central eléctrica pues bastante grande, ¿no? Entonces ahí ya no es que nosotros no tengamos la capacidad como unidades de verificación de verificar eso, sino que ya se limita, la verificación se limita a la parte de seguridad, únicamente aspectos de seguridad, ya no tanto a la ¿cómo se llama? A lo que es el control de los sistemas, ¿verdad? El control de los sistemas. Ahí es donde entra la unidad de inspección. Por eso hay unas unidades de inspección que la verdad sí son unos precios exagerados, pero pues su trabajo es, ahí desarrollan su trabajo. Y están fundamentados en una convocatoria que sacó la Comisión Reguladora de Energía para cumplir con ciertas características, exámenes, de preparación. O sea, la mayoría de las unidades de inspección son unidades de verificación también. Hay unos cuantos que no, pero sí son independientes y tuvieron que pasar por un proceso de acreditación, de aprobación, ¿no? Sí. Entonces son funciones diferentes. A lo mejor, por ejemplo, en media tensión ya necesitamos hacer la verificación. Hace rato estabas mencionando, Alfonso, que entraba primero la unidad de verificación. Inspección. La de verificación para checar la instalación ya de lo que ya tiene. Cuando entraba para checar los paneles, la de verificación. Aquí, si el servicio ya cuenta con una verificación anterior, ya únicamente se requiere verificar lo que son la generación, los aspectos de seguridad de los paneles, porque se supone que el usuario ya tiene un contrato con Comisión Federal y se supone que ya tiene una verificación de sus instalaciones. Entonces el verificador que vaya ahí, ya el alcance de las instalaciones ya no le aplica la verificación al sistema fotovoltaico, al sistema de generación, en el aspecto de seguridad, y emite un dictamen, que ese dictamen también lo va a requerir la unidad de inspección, porque aquí es importante saber también que antes de entrar con subestaciones en media tensión, hacer los trámites, hay que acercarse al departamento de planeación para ver qué requerimientos, mediante una solicitud, qué requerimientos va a necesitar para esa interconexión en media tensión. Hay unas muy sencillas que no te dicen más que el puro medidor, ¿verdad? Pero hay otras que sí requieren alguna recalibración de líneas eléctricas, interruptores, cosas de ese tipo que ya el departamento de planeación va a emitir mediante un oficio que le llaman resolutivo, ¿verdad? En el cual ahí se va a indicar qué es lo que requieren ellos para que tu servicio, para que te interconectes con ellos en media tensión. Y ahí es donde la unidad de inspección va y verifica, saca una serie de datos, va y verifica que todo lo que dice Comisión Federal que requiere para esa interconexión esté de acuerdo a esos requerimientos. Únicamente eso hace cuenta como un notario eléctrico, ¿verdad? Donde da fe que todos esos requisitos se cumplen, que marcas, capacidades, interruptores se cumplen. Por eso es la diferencia entre la unidad de inspección y verificación. Más sin embargo, les adelanto, ahorita con la ley de la infraestructura de la calidad ya no menciona unidades de verificación, ahora son unidades de inspección. Ya ahora no sabemos cómo vamos a quedar los verificadores y los de las unidades de inspección, porque ya nos vamos a llamar igual, o se va a hacer uno solo,
o no sé, pero eso va a estar, todavía está ahí veremos, porque la ley de la industria de infraestructura de la calidad, que es la madre de todas las normas, ya entró en vigencia el 1 de julio de este año. Digo, bueno, se emitió y entra en vigencia el 1 de septiembre de este año. ¿Verdad? Sí, Raúl, gracias. Pero para todos, quiero decirte, Whisky Lucan, Estado de México. Sí. Instalación de media tensión. Yo creo que dijiste una cosa importante. Si voy a instalar paneles en cualquier parte de la República, yo pienso que antes de instalarlo, debo de conocer los requerimientos que pone esa oficina de comisión en ese lugar. Sí. Como no lo hago, yo pongo mis paneles y después voy. Sí. Whisky Lucan, Estado de México, para todos. Entonces les dice la oficina de comisión de ese lugar, pues te vamos a mandar primero una unidad de inspección. Y la mandaron. Y ¿sabes qué? No le aceptaron como estaba la instalación y le pidieron al dueño del lugar que tenía que sacar los switches para el lado de la calle, poner una caja acá, allá afuera, donde estaba la interconexión de los paneles. Y el instalador me dice, no, dice, pero yo abrí mi manual y en el manual está bien claro que toda instalación debe estar cuando menos a medio metro, pero del lado del centro de la carga, si lo vamos a querer ahí, pero allá dentro del edificio. Y le dijo la unidad de inspección, ¿es así como se requiere aquí o no hay aprobación? Ahí, como todo, o sea, esto ya es una cosa legal. Ahí, si te fundamentan una no conformidad, por ejemplo, en esa, la unidad de inspección la debió haber fundamentado en algún punto del reglamento o de la norma, lo que está aplicando. Pues hay que leerla y si tenemos 5 días para hacer esa réplica, ¿verdad? En caso de que no, pues ya se verá una controversia pues con la comisión reguladora, pero pues es el chiste de que se pierde mucho tiempo en esas controversias, ¿verdad? Sí, en base a eso, sí, claro, en base a eso, Raúl, yo les pido a todos de todas las ciudades que cuando ya hagan un proyecto de instalación de paneles solares, es conveniente ir a conocer los requisitos locales de interconexión para que no haya sorpresas. Dentro de los requisitos, cómo funcionan las unidades de verificación, cómo se hace esa relación y qué requerimientos pide, pero la Comisión Federal, para que el verificador lo haga. Independientes. Sí, definitivamente. Entonces, señores, eso es como experiencia. Se alargó la respuesta a la pregunta, pero estuvo muy bien. Gracias, Raúl. Sí, nada más debemos de recordar que finalmente, según la ley, si no es que no la han cambiado, la unidad de verificación es corresponsable de la instalación que hace el contratista. ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy que hay que tener muy presente. ¿Sí? Que el verificador es corresponsable. Eso es todo. Mira, dentro de eso, ingeniero Juvenal, y para todos, yo les leí de los documentos que yo puse ahí, les leí y les dije que es bien importante que tengamos el instalador a la mano, los documentos legales para poder refutar a las autoridades correspondientes lo que tenga que corregirse. O sea, que haya papelito en mano. No, es que mira, aquí en este punto dice, y que no salgan alguno de ellos con una situación que no dice. Entonces es bien importante reforzarnos con las normas y los procedimientos. Bueno, yo tuve una experiencia hace tiempo y me contestaron y me lo mostraron, no recuerdo ahorita, estoy tratando de hacer memoria. Comisión Federal de Electricidad, ahora sí que me ganó la discusión porque en la zona específica se permitía de otra manera. Y está estipulado estoy tratando de recordarme en qué partes, que tienen según sus necesidades, pueden hacer las instalaciones según las necesidades de cada zona específica. Y eso ya nos cambia, porque puede ser diferente Querétaro que Estado de México, que Chiapas, que etcétera.
¿sí? Entonces, ahí tienes toda la razón, hay que verificar con CFE. Primero, como les decía yo, ¿cómo quieres que te haga el caldo? De plano. Sí, es bien importante entonces. Es bien importante entonces tener una visita en las oficinas locales de la comisión para hablar el mismo lenguaje en base a lo técnico. Muchas gracias, Juvenal. Ok, gracias, es todo. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Hola a todos, buenas tardes. Ingeniero Alfonso, mi pregunta va respecto a la venta total. Para la venta total, Comisión Federal me dice el lugar que yo debo de instalar y cuál es la cantidad mínima, o al ser mínimo yo puedo poner el terreno en donde me convenga. ¿Cómo se maneja eso? Se maneja de la siguiente manera. Cuando es venta total, que vas a poner tu pequeño parque solar o un parque solar grande, el primer requisito es asistir ante SENACE y la Comisión Reguladora de Energía, porque ellos tienen identificados los nodos de interconexión en toda la República Mexicana, lógicamente por estado, por municipio, y según donde tú vivas te hacen algunas recomendaciones. ¿Para qué? Para reducir los gastos de inversión cuando tú haces un parque solar y no tengas que estar elevando tensiones si queda muy lejos el nodo. Entonces, tener en lo posible un terreno lo más cercano al nodo que ellos nos puedan proponer. Ok, hasta entonces, hasta en las ventas mínimas, debo de estar lo más cerca posible del nodo. Sí, porque es inversión, acuérdate. Si no tienes terreno, lo vas a comprar. Y me imagino comprar un terreno en una ciudad cuando el nodo me queda a 200 kilómetros, pues ya le perdí, porque me va a costar mucho dinero interconectarme. ¿Ok? Entonces, el primer requisito... Sí, el primer requisito es ir a SENACE y a la Comisión Reguladora de Energía. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Una pregunta, ingeniero Alfonso. En los usuarios que son de mediana y baja tensión, ha habido clientes que se les ofrece el servicio pero no tienen espacio. ¿No puede hacerse una instalación de 10 kilos, 5 en un lugar y 5 en otra, y que sea para el mismo usuario? Pues no tiene espacio, pero sí tiene el recurso. ¿En diferentes domicilios? Sí. Si lo haces en diferentes domicilios, lo que se registra es el domicilio. Sí. Entonces la Comisión Federal tendría 2 domicilios. Pues sí. Sí se puede, pero serían 2 conexiones. Okay. Eso pasa. Pues la cuestión es esta, de que la energía la van a instalar en un solo punto, pero los paneles no los pueden instalar en su techo porque no tiene suficiente espacio. Pero sí consume mucho y quiere... Te lo voy a platicar. Y para todos. Así un señor con un negocio muy grande también quería hacer lo mismo, pero él de su parte en el mismo terreno tenía 3 domicilios registrados, es decir, 3 medidores. Se pudo. ¿Sí? De esa manera se pudo. ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre, pero son 3 domicilios diferentes, porque son 3 medidores diferentes, o sea, en identificación diferente. Pero se pudo así. Muy bien. Otra pregunta rapidito. En un sistema, por ejemplo, en el inversor, yo tengo la bipartición de la energía hacia CFE y hacia la casa. No hay un método. ¿Cómo puedo yo comprobarle a mi cliente de que él, de esos 5 kilos que generó en ese día, por decir, 5 todos se los consumió, más 5 que le dio CFE? Porque a veces en estas épocas de confinamiento, pues están siendo muy excedidos y los clientes se quejan de que, pues, oye, me salieron 10,000 pesos y tengo paneles y el sol los días estaban muy buenos. Porque, pues, es que lo que te están cobrando, lo que tú generaste te lo comiste y aparte le pediste CFE, pero no tengo manera de comprobarle lo que él realmente se consumió en ese día en especial, por Dios. No sé si me expliqué, ingeniero. Es que en el inversor hay un historial
yo lo consumo, ¿verdad? Lo que generaron mis paneles. Ok. Pero yo no sé si esos 5 kilos que, por ejemplo, generé en el primer momento, los consumí o se lo lleva CFE en ese... Ok, bueno, primero eso lo vas a, o se va a ver en ese domicilio, se va a ver en la factura de la luz. Si la factura de luz pudo haber registrado que se consumieron y no te cobraron esa cantidad, porque se redujo mucho el consumo de la red exterior. Entonces ahí se pueden dar cuenta que sí estás consumiendo al 100 lo de tu sistema solar. Es una manera. Ok, no hay otra. Gracias. Ok. Bueno, la primera pregunta, si hay un padrón de instaladores, y eso lo tiene el conocer, y eso es con la certificación del estándar de competencias 586.01. Cuando tú recibes tu certificado, quedas registrado en un padrón nacional de instaladores fotovoltaicos certificados. Y entonces, cuando la Comisión Federal quiere darse cuenta si está certificada la persona, entra al padrón de conocer. Esa es una primera respuesta. ¿Y la otra cuál es la pregunta? Y la otra pregunta, permítame, ingeniero, déjele digo, es acerca de cuánto cuesta el contrato para instalar. No tiene, el contrato de interconexión no debe tener costo, es gratuito. Perfecto, muy bien. Y la última pregunta que nos hizo Fernando Botello es, ¿la generación mensual estimada se podría dar todo lo instalado o considerando la capacidad a incrementar? Es el dato de lo instalado. Solamente, sí. Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces ya cerramos el día de hoy. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomeros. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.